Hola, ¿qué tal gente? Que espero que estén pasando un muy buen día, un buen fin de semana. Continuamos nuevamente con este segundo video. Vamos a resolver los últimos ejercicios que nos quedaban pendientes de la última guía, de la guía número 4, en donde resolveremos alternativas a los ejercicios que utilizan los ciclos iterativos o repetitivos for y while. Comenzamos nuevamente. Para retomar ejercicios, vamos a retomar nuestra ejercitación desde el número 6, que fue el último ejercicio que realizamos en el video anterior. En el video anterior habíamos intentado resolver el ejercicio número 6 utilizando listas. Si bien es la manera práctica, también existe otra manera de resolver el ejercicio número 6 utilizando variables auxiliares como contadores y acumuladores. Es la manera clásica de resolver este tipo de problemas. Vamos a resolver nuevamente este ejercicio número 6 utilizando esas variables auxiliares. Y vamos a dar como ejemplo, ¿no es cierto?, una alternativa a la gente que por allí no prefiere utilizar listas para resolver este ejercicio. El ejercicio 6 decía lo siguiente: crear un programa que permita ingresar números. Es decir, desde el vamos a crear una variable que va a ir ingresando los números, hasta que la suma de números pares, es decir, aquella división por 2 tenga resto igual a 0, ¿no es cierto?, sumen o superen 100 unidades. Mostrar cuántos números en total se ingresaron, sean pares o impares, ¿no es cierto? Esa es la idea de resolver este problema. En primera instancia, para resolver esto, utilizando esas variables auxiliares que ya les comenté, vamos a crear una variable que se llama contador. Una variable que se llama contador, vamos a inicializar en 0. Esta variable, ¿no es cierto?, va a contar cuántos números se ingresaron en total. Sean pares, sean impares, no importa qué número se ingrese, va a ir contando cuántos números el usuario del programa va a ir ingresando por teclado. Otra variable auxiliar que vamos a crear y que vamos a necesitar crear, por supuesto, para utilizar en el programa, es una variable llamada acumulador. Yo le doy el nombre acorde, ¿no es cierto?, al uso que tienen. Ustedes les pondrán cualquier otro nombre. Eh, Esta variable acumulador va a ir acumulando o va a acumular los números pares que se ingresen. Solamente va a acumular todos los números pares que se ingresen. Es decir, se ingresó el 2, se acumula el 2. Se ingresó el 4, se acumula el 4. Se ingresó el 8, se acumula el 8. Es decir, cualquier número que se ingrese por teclado que sea par, va a ir acumulando esta variable. Es decir, va a guardar el valor y a su vez, cuando se ingrese otro nuevo valor, la va a sumar al valor anterior que ya estaba guardado. Por eso es que se denomina un acumulador, porque vamos guardando o acumulando todos los valores que se le va a ingresar. ¿Tá? También inicializo a 0 para indicar que no tiene nada en su interior al comienzo. Bien, ahora vamos a crear un ciclo while, o sea, un ciclo mientras, para que mientras la suma de los pares, la suma de los números pares, sea menor a 100 y se repita. Es decir, se crea, ¿no es cierto?, en segunda instancia, lo que vamos a hacer, se crea un ciclo while para que mientras la suma de los números pares sea menor a 100, se repita el ciclo. Entonces, ¿esto cómo se haría? Entonces escribimos while, o sea, mientras el acumulador, ¿no es cierto?, sea menor o igual a 100, es decir, mientras la variable acumuladora de números pares sea menor o igual a 100, vamos a crear, ¿no es cierto?, una serie de sentencias o de instrucciones que se van a tener que repetir. Mientras esta condición sea verdadera, esa serie de instrucciones se va a ir repitiendo, ¿no es cierto?, constantemente. Bien, ¿qué hacemos como primera instrucción? Tenemos que pedir sí o sí al usuario que ingrese un número. Entonces, decimos que el número es igual a un valor entero, input, y un mensaje en donde vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Bien, ya ingresa el número el usuario. Y ahora vamos a preguntar si ese número que ingresó el usuario es un número par.
¿Cómo se hace eso? Con una instrucción if. Decimos entonces, si el número que ingresó el usuario, ¿no es cierto?, que está en la variable número, porcentaje 2 es igual a 0, es decir, si toda esta cuenta es igual a 0, indica que el número que se ingresó es par, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que el acumulador va a ser igual a la variable acumulador más ese número ingresado. Es decir, en otras palabras, vamos a crear un ciclo repetitivo con la instrucción while, que no es cierto, se va a repetir siempre y cuando la variable acumuladora sea menor o igual a 100. ¿Está? Bueno, entonces, como inicialmente el acumulador vale 0, esta sentencia es verdadera porque el acumulador es 0 y 0 es menor o igual a 100. Así que esto entraría dentro de la condición, ¿no es cierto? Entraría a resolver lo que está aquí adentro del bloque de código y ingresamos por teclado con esta instrucción un número. Preguntamos si ese número es par y si ese número es par, lo acumulamos en la variable acumulador. ¿Está? Por otro camino, sin salir del ciclo, ¿no es cierto? Vamos a contar ese número que se ingresó anteriormente, porque también es otro de los detalles que nos pedía el problema, es que nos pregunta cuántos números en total se ingresaron. Así que contamos ese número y para eso hacemos uso de la variable contador, en la cual vamos a decir que la variable contador es igual a la variable contador más 1. Es decir, va a ir contando de uno en uno todos los números que se vayan ingresando. Es decir, si el while pega 50 vueltas, esta variable contadora va a ir acumulando de uno en uno, o sea, 50 vueltas. La función que tiene esta variable contador es simplemente ir acumulando valores de uno en uno para indicar cuántas vueltas de ciclo se dieron dentro, ¿no es cierto?, de este bloque de código. Bien, entonces, recapitulando un poquito qué hicimos para crear este problema, para resolverlo, creamos en primera instancia dos variables auxiliares, una variable contadora y una variable acumuladora. La variable contadora es la que va a contar cuántos números se ingresan por teclado y la variable acumuladora es la que va a indicar cuántos números pares en total se ingresaron. Después, creamos un ciclo while que va a tener un ciclo, ¿no es cierto?, repetitivo, que se va a cumplir siempre y cuando lo que tenga la variable acumulador sea menor o igual a 100. Recordemos que la variable acumulador acumula solamente los números pares, ¿no es cierto? Así que mientras la sumatoria de todos los números pares que se ingresen, este ciclo while se va a ir repitiendo. Pedimos por teclado que se ingrese el número y preguntamos si el número es par, que se escribe de esta manera, si número módulo 2 es igual a 0, es decir, si el resto de la división por 2 de un número es 0, entonces quiere decir que ese número es par. Por lo tanto, lo acumulamos. Y acto seguido lo que hacemos es contamos ese número que se ingresó o cualquier otro. Supongamos que pega a la vuelta el ciclo while y ahora nuevamente el acumulador vale menor a 100 todavía. Pedimos un nuevo número que se ingrese, por ejemplo, se ingresa el 3. El 3 no es un número par, por lo tanto esta condición de if no se va a cumplir, pero el contador sí va a sumar ese número. ¿Por qué? Porque la función que tiene la variable contador es de acumular una unidad por cada número que se ingrese, indistintamente sea cual sea el tipo de número que se ingrese. Solamente se van a acumular los que sean pares, pero los demás números siempre se van a ir contando en total cuántos se fueron ingresando. Bien, supongamos que pegó varias vueltas el while y llegó algún momento que se metieron tantos números pares y finalmente se superó la cantidad de 100. Entonces, como ya se superó la cantidad de 100, ya no se va a cumplir esta condición que dice que el acumulador va a ser menor o igual a 100, porque ya acumuló más números que 100. Entonces, este ciclo no se va a repetir más, se rompe el ciclo y tenemos que hacer ahora es mostrar los datos que nos pide como resultado del problema, ¿no es cierto? Vamos a mostrar los valores que se contaron y que se acumularon. Para eso utilizamos un simple print
¿no es cierto?, que va a decir la sumatoria de los números pares es, y le concatenamos, ¿no es cierto?, la variable acumulador, que es la que tiene toda la sumatoria de todos los números pares. Bien, por otro lado, también tenemos que mostrar cuántos números se ingresaron. Entonces decimos que se ingresaron, podemos decir que se ingresaron, ¿cierto? Cierro comillas, y concateno la variable contador, concateno otro número, ¿no es cierto? Números. Bien, es decir, se ingresaron la cantidad de números que vale la variable contador y el mensajito número. Finalmente allí estaría entonces concluido el programa. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, corremos nuestro programa y nos pide ingrese un número. Por ejemplo, ingrese otro número, por ejemplo el 20. Ingrese un número, por ejemplo el 45. Ingrese otro número, por ejemplo el 60. Ingrese un número, por ejemplo el 3. Ingrese un número, por ejemplo el 40. Y allí se rompe el programa, ya terminó, finalizó, y me dice que finalmente la sumatoria de números pares es 120 y se ingresaron en total 6 números. Revisemos esto a ver si esto es cierto. Entonces, vamos a sumar todos los números pares que ingresé. 20 más 60 me da 30, más 40 me da 120. Efectivamente, se sumaron los números pares y el valor de la sumatoria de los números pares es 120. El programa efectivamente se terminó porque la sumatoria de todos los números pares fue superior a 100. Por eso este ciclo while se rompió y salió afuera. Después vemos que en total ingresó 1, 2, 3, 4, 5, 6 números entre los pares y los pares, ¿no es cierto? En total fueron 6. Por eso es que dice el mensaje, se ingresaron 6 números. Bien, gente, con esto podemos ver efectivamente, ¿no es cierto?, que podemos realizar un mismo problema sin la utilización de listas. Es una alternativa más. Este tipo de codificación es la codificación clásica de un algoritmo en donde no se utilizan vectores, es decir, no se utilizan arreglos o listas. ¿Es una alternativa? Sí. Para aquellas personas que les parezca más cómodo trabajar con listas, pueden seguir utilizando listas. Total, Python es bastante amplio y bastante generoso a la hora de utilizar los comandos. Si prefieren utilizar este tipo de de resolución que es más clásico en la programación algorítmica, lo pueden utilizar también, que es utilizando contadores y acumuladores. En ciertas ocasiones se van a mezclar un poco los tipos de programación. Pueden utilizar contadores, acumuladores y a su vez van a poder utilizar también listas. Es decir, es indistinto. Siempre y cuando el algoritmo logre llegar al resultado correcto, está todo bien, porque el objetivo de un programa es que funcione de manera correcta. La optimización sería, ¿no es cierto?, otro tema en el cual una vez que dominamos todos los comandos y necesitamos llegar a un resultado correcto de la manera más eficiente, se analizan otros factores. Por el momento, nuestro objetivo siempre es llegar al resultado correcto. En primera instancia, en primera instancia, lo que vamos a hacer para poder resolver este ejercicio número 7 es ingresar, ¿no es cierto?, las variables a y b, que son las que se van a multiplicar. Entonces, por ejemplo, la variable a va a ser igual a qué cosa? A int input, ¿no es cierto?, y un mensaje que dice ingrese el número a, ¿no es cierto? Allí estaríamos ingresando el número a. Lo mismo hacemos para la variable b. En la variable b ingresamos, la llamamos b, ¿no es cierto? Ingresamos el número b, que se va a asignar a la variable b. Bien, acto seguido vamos a utilizar
una variable acumuladora que va a ir guardando, ¿no es cierto? Como indica acá el ejemplo, ¿no es cierto? Va a ir guardando las sumas sucesivas del valor a que se quiere multiplicar. A esa variable acumuladora le podemos dar un nombre afín al ejercicio, por ejemplo, que se llame factor. Y factor inicialmente vale 0, porque no tiene nada en su interior. Es decir, esta variable factor es una variable acumuladora auxiliar que vamos a utilizar para ir acumulando las sumas sucesivas del valor a o de b que se van a repetir. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, necesitamos crear un ciclo que se repita tantas veces, ¿no es cierto?, como lo indica la segunda variable, porque en realidad lo que queremos multiplicar, por ejemplo, si queremos multiplicar el 4 por 3, queremos que sumar 4 más 4 más 4 3 veces. Es decir, vamos a necesitar un ciclo de 3 veces para hacer un producto de 4 por 3. Lo mismo vamos a hacer aquí, es decir, vamos a crear un ciclo for en un rango de b, ¿no es cierto?, que va a ir sumando tantas veces la variable a como indique el valor de b. Entonces, decimos que la variable factor, que es un acumulador, va a valer lo que vale factor inicialmente, más lo que vale la variable a que ingresó el usuario. Allí lo que estamos haciendo, estamos acumulando tantas veces como vale la variable b, la variable a adentro de la variable factor. Es decir, si la variable a vale 2 y la variable b vale 5, el for va a dar 5 vueltas acumulando 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 5 veces en total. Si la variable a vale 3 y la variable b vale 4, ¿no es cierto? El for va a dar 4 vueltas acumulando 4 más 4 más 4. En total, el factor no es nada más ni nada menos que un acumulador de sumas repetidas. Finalmente, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir el valor del producto, es decir, el producto de la variable a por la variable b es igual, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? A lo que va a tener adentro la variable factor. Bien, así como está esto, no me va a mostrar nada, me va a mostrar un mensaje estático. Así que, por esa razón, indicamos a Python que los valores de A, con esa función f adelante, ¿no es cierto?, me va a ir mostrando lo que está dentro de A, por lo que está dentro de B, por lo que está dentro de la variable factor. ¿No es cierto? Es una manera de concatenar los valores en vez de utilizar las comas. Es una alternativa. Entonces corremos este programa y vemos cómo resulta. Nos pide, ¿no es cierto?, que ingresemos el valor A, por ejemplo el 2, y valemos el valor B, que es 5, o sea, 5 por 2 es 10. El valor de producto de 2 por 5 es 10, lo cual es correcto. Corremos nuevamente el programa y se ingresa el valor de A, 7, el valor de B, que es 8, 7 por 8, 56, así que efectivamente el programa está funcionando correctamente. Una mejora que le podemos hacer a este código para que no sea tan simple es, por ejemplo, incluirle unos print, como habíamos dicho al principio, al inicio y al final, con un barra n, ¿no es cierto?, que me va a servir para separar de la línea de códigos de comandos de Windows, no quede todo tan amontonado. Volvemos a poner esto allí, esto ya lo va a separar, ¿no es cierto? Entonces podemos imprimir esto, que el número A, por ejemplo, es un 6 y el número B, por ejemplo, es un 7, sería que el producto de A de 6 por 7 es 42, con lo cual estaría correcto, ¿no? También podríamos incluir aquí otro print, ¿no es cierto?, para que nos quede un poco más separado de la cuenta. A ver, esto quedaría, por ejemplo, ese número A, el 8 y el 9, y me dice que el 8 por 9 es 72, con lo cual estaría
correcto. ¿Está? Bien, con estos amigos estaría concluido el ejercicio número 7. Vamos a ver cómo se resuelve ahora los próximos ejercicios. Continuando con el ejercicio 8, dice lo siguiente. Cada cliente que va al Banco Galicia indica su número de documento y aguarda ser atendido. Cuando finaliza la atención del día, se ingresa un -1 para indicar que no hay más clientes para ser atendidos. El banco desea saber quién fue el primer cliente atendido, o sea, cuál es su DNI, y quién fue el último. Bien, vamos a tratar de plantear esta situación con un algoritmo programado en Python. Bien, para resolver este ejercicio, el ejercicio número 8, vamos a hacer uso de las listas que nos va a facilitar bastante el proceso en la elaboración de programitas. Así que, primero que nada, vamos a crear una variable lista, que va a ser una lista vacía, ¿no es cierto? Y en esta lista vacía vamos a ir almacenando y guardando cada uno de los DNI de los clientes que van a llegar al banco para ser atendidos. En primera instancia, esta lista va a estar vacía porque no hay ningún cliente que se haya ingresado aquí adentro, pero después en el proceso del programa vamos a ir almacenando uno por uno los valores de los DNI de sus clientes. Bien, una vez que ya tenemos creada la lista vacía en la cual iremos almacenando los DNI, ahora vamos a crear una variable llamada DNI en la cual vamos a ingresar el valor del primer cliente que va a venir al banco. Esa variable va a ser un valor entero, ¿no es cierto? Y lo vamos a pedir por input mediante el teclado para ingresar ese valor. Entonces, ingrese, mediante un mensaje que va a decir, ingrese el valor, o mejor dicho, ingrese el DNI de la persona a atender. Bien, con esta instrucción vamos a capturar, ¿no es cierto?, el DNI de la persona, de la primera persona que va a ser atendida. ¿Está? Ese valor se va a almacenar dentro de la variable DNI. Bien. Ahora, acto seguido, vamos a crear un ciclo while que va a decir que mientras ese DNI sea diferente de 0, mientras el DNI que ingrese la persona sea diferente, perdón, de -1, que es la condición que nos pide aquí el programa para que se corte y se finalice, ¿no es cierto?, la ejecución, ¿no? Mientras el DNI ingresado sea diferente de -1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar ese DNI dentro de la lista. Entonces, ¿cómo agregamos algo dentro de la lista? Simplemente escribiendo el nombre de la lista, punto, append, y entre paréntesis, el nombre o el valor o la variable que queremos añadir adentro de la lista. En este caso sería la variable DNI. Bien, ya guardamos este DNI primero que se ingresó por teclado dentro de la lista. Bueno, una vez que eso se guardó, volvemos a pedir, ¿no es cierto? Volvemos a pedir que se ingrese nuevamente otro DNI, porque ese nada más fue el primer DNI de la primera persona que ingresó al banco. Ahora, dentro del ciclo while, almacenamos ese primer DNI en la lista y volvemos a solicitar otro DNI, ¿cierto? Bien, cada vez que venga un cliente nuevo, el ciclo while va a ir girando y pidiendo un nuevo DNI y va a ir añadiendo esos DNI dentro de la lista de datos que creamos aquí al comienzo. ¿Cuándo va a dejar de hacer eso? Este bucle while se va a romper cuando el DNI que se ingrese sea un -1. Cuando el dato que se ingrese sea un -1, esta condición no se va a cumplir, por lo tanto ya no va a ingresar adentro del bucle y ya no se va a efectuar nada de esto que escribimos aquí en el bloque. Así que finalmente lo que podemos hacer es, una vez que finalizó, ¿no es cierto?, el bucle repetitivo de pedir datos e ir almacenándolos en la lista, vamos a imprimir por pantalla cuál es el primer
cuál es el primer DNI de la primera persona que vino al banco y cuál es el último valor del último DNI que vino al banco. Eso sería, ¿no es cierto?, la primera posición que se guardó en la lista y la última posición que se guardó en la lista. Recordemos que en la lista se van a ir almacenando todos los DNI que van cayendo al banco. En la lista, por suerte, Python ordena, ¿no es cierto?, en forma eh, de aparición de datos. Es decir, si yo primero guardo el 2 y luego el 3 y el 4, el primer dato que queda almacenado es el 2 y finalmente el último dato es el 4. Lo mismo va a suceder aquí con los DNI. El primer DNI almacenado en la lista es el del primer cliente y el último DNI almacenado en la lista va a ser el del último que vino, hasta que se ingresó un -1 en donde ya se dejó de guardar datos adentro de la lista. Entonces, podemos decir que el primero o el primer cliente, ¿no es cierto?, es igual a qué cosa? A lo que está en la lista en la posición 0. Recordemos que la lista se ordenaba de 0 hasta el último valor, -1. Y el último no es nada más ni nada menos que el que está en la lista al final. Tenemos dos maneras de indicar cuál es el último valor en la lista. La forma más simple de indicarle a Python que muestre cuál es el último valor que está en la lista es indicarle un -1. Con esto, automáticamente Python nos va a mostrar el último valor almacenado dentro de la lista. Y con 0 nos va a mostrar el primer valor que está almacenado dentro de la lista. Así que ahora ya nos queda más que mostrar por un mensaje, ¿no es cierto?, con un print y decir, con un mensaje, ¿no es cierto?, el primer cliente atendido fue, ¿no es cierto?, e indicamos el número de DNI de esa primera persona con la variable primer, que es, ¿no es cierto?, en donde almacenamos el primer DNI. Y luego mostramos otro mensaje que indica que el último cliente atendido fue, y ponemos aquí el nombre de la variable último, en donde está almacenado ese valor. Bien, corremos el programa para ver cómo funciona todo esto, ¿cierto? Entonces lo corremos y vemos que dice, ingrese el DNI de la persona terna. Por ejemplo, 25, 4, 33, y 4. Finalmente ponemos un -1 para decir que ya no vino más ninguna otra persona más que esas 3 que vinieron primero. Entonces, vemos allí que efectivamente el primer cliente entendido fue este, que es el DNI que puse al principio, y el último que fue atendido fue este, que está aquí, ¿no es cierto?, al final. Por supuesto, el -1 simplemente es un valor que va a interpretar el programa para cortarlo y apagarlo. Entonces, con esto tendríamos resuelto el algoritmo, ¿no es cierto?, que pide este ejercicio número 8, utilizando listas e indicando mediante un índice cuál es el primero y cuál es el último. Recordemos que el 0 indica el primer valor de la lista y el -1 indica el último.